Muy buenos días para todos esta mañana, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuestro devocional, Hablando con Dios en casa. Como dice la Escritura, que nuevas son cada mañana las bendiciones del Señor. Y esta mañana hay que aprovechar que es un nuevo día para poder dedicárselo a nuestro Dios. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre en esta hora. Señor, en esta mañana te doy gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias por lo recibido de tu mano, Señor. Gracias por cuidar de nosotros, Señor, y por bendecirnos en todo momento y en todo tiempo, Señor. Dios, que tu bendición repose sobre cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Rey para siempre, mi Dios, eres poderoso y maravilloso. Amén y amén. Quiero compartir una lectura de la palabra del Señor, Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo, capítulo 14, versículo 22, y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Quiero compartir en esta mañana este devocional que lo he puesto como título: es mejor con Jesús en la barca. Es mejor con Jesús en la barca. Podemos ver o comparar nuestra vida con la barca, aquella barca que salió con los discípulos, pero salió sin Jesús. Jesús se quedó orando, Jesús se quedó enseñando la palabra, Jesús se les quedó a los discípulos y los discípulos se fueron sin Jesús en la barca. Nosotros a veces como creyentes queremos caminar ya y caminar sin Jesús, porque no le pedimos la opinión, porque no le pedimos la dirección, porque no le pedimos al Señor la guianza, porque no le pedimos y nos acercamos muchas veces a Él. Y cuando estamos en dificultades, en problemas, cuando estamos en tribulación y en angustia, ahí sí clamamos como hicieron aquellos discípulos. Es mejor con Jesús en la barca. ¿Por qué? Número uno, si Jesús no está en la barca, hay dificultades. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Ya la barca estaba en el mar, azotada por las olas. Hay dificultades sin Jesús. No tener a Jesús en cuenta va a traer o va a ocasionar dificultades. Los discípulos se fueron y comenzaron las dificultades. La barca estaba sin Jesús. Hay que tener cuidado de que Jesús esté en nuestra vida. Y la estamos comparando con la barca sin Jesús. El Señor Jesús es el todo, es por todos y es en todo. El Señor sabe cómo hace sus cosas. El Señor sabe cómo cumple su propósito en nuestras vidas. Y qué bonito es saber, entender de que sin Jesús vienen dificultades. Dificultades le llegaron a los discípulos. Sin Jesús en la barca, el objetivo es contrario. El objetivo es contrario. Sin Jesús en la barca, el objetivo es contrario. Dice el mismo versículo 24, parte B, dice: porque el viento era contrario. El viento era contrario. Muchas veces nosotros creemos que tenemos al Señor y que le servimos y que lo amamos y que estamos con Él, pero nuestro objetivo se vuelve otro, nuestro objetivo cambia. Primero cuando llegamos a Cristo, y por eso por allá el Señor le hace el reclamo a una iglesia: has dejado tu primer amor.
Te has olvidado de tu primer amor, has perdido el objetivo. El objetivo de la iglesia, el objetivo de nosotros como creyentes es amar a Dios, es servirle a Dios, obedecerle. Queremos los beneficios del Señor, pero no queremos amar al Señor. Queremos que Dios nos haga el milagro, queremos que Dios nos responda, queremos que el Señor obre, queremos que el Señor esté ahí pendiente de nosotros cuando lo necesitamos. A veces nos volvemos hasta manipuladores del Señor. Queremos manipular al Señor y ya no le dirigimos a Él como el Señor, como el soberano, como el Rey, como el Dios todopoderoso, como aquel que merece que lo amemos, aquel que merece que le brindemos reverencia. Ya le hablamos como si fuéramos igual que Él o aún mayor, porque queremos es que Jesús hágame, Jesús hágame, Jesús deme, Jesús bendíceme. El objetivo, sin Jesús en la barca, el objetivo es contrario. Usted y yo, con Jesús en la barca, lo tenemos todo. Estamos para amarlo. Sin Jesús en la barca, hay confusión. El versículo 26 dice: y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Ya cuando ellos salen, dice la palabra que el Señor se vino andando sobre las aguas y cuando lo vieron, se turbaron, diciendo: un fantasma. ¿Con qué lo confundieron? Con un fantasma. Los discípulos creían en fantasmas, creemos en fantasmas. Sin Jesús en la barca hay confusión. Sin el Señor Jesús las cosas no son igual. Hay veces hasta pensamos: ¿será que sí somos salvos? ¿Será que tenemos la salvación? Eso quiere decir de que nos hace falta más llenura del Señor, porque de algo debemos estar convencidos: es que Cristo pagó por nuestro pecado, es que Cristo nos salvó de la condenación eterna, es que Cristo viene y va a venir por su iglesia. Nosotros no tenemos que tener confusión, estar confundidos. ¿Será que es un fantasma? ¿Será que lo que estamos viviendo sí es real? ¿Será que la Biblia sí es verdad? ¿Será que lo que dicen sí? No, nosotros estamos totalmente convencidos. Cuando Jesús está en la barca, estamos totalmente convencidos. No hay campo para la confusión. Lo confundieron con un fantasma. Era Jesús que venía andando sobre las aguas. Sin Jesús en la barca hay incredulidad. El versículo 28 dice: le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú. Esto muestra la incredulidad que ellos tenían y Pedro también. Y le dice al Señor: Señor, si eres tú. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, si tú eres real, hazme esto? Si tú eres real. Esa palabra demuestra la incredulidad que hay en nosotros, porque Él es real. Él es verdad. Él es Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Él es real. Y esas palabras demuestran la incredulidad en nuestro corazón. El Señor no tiene por qué andar demostrando que es real o no es real. Él es real. Lo que nosotros tenemos que es llenarnos de esa fe y creer en Él. Los discípulos sintieron incredulidad y decían que era un fantasma. Nosotros no tenemos por qué estar pensando eso a estas alturas como creyentes. Jesús ha demostrado que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin Jesús en la barca hay miedo. Sin Jesús en la barca hay miedo. Y dice, el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Este Pedro que se bajó de la barca a ir hacia Jesús, que lo desafió y le dijo: si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas, tuvo miedo. Es natural tener miedo. Es natural tener miedo. Esa es parte de nuestra naturaleza. Pero el Señor quiere que no tengamos miedo de Él. El miedo nos lleva al fracaso. El miedo nos lleva a alejarnos de Dios, de Jesús.
Pero hay algo para concluir que me gusta de este pasaje, y es que con Jesús en la barca todo es mejor. Dice el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hermoso, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Con Jesús en la barca todo es mejor. ¿Por qué? Porque con Jesús, cuando Jesús se sube a la barca, ellos sienten la paz, el viento se calma, la tempestad se calma, la frustración se va, el miedo se va, las dificultades se van, la incredulidad se va. El objetivo llega, que el objetivo es Jesús. Qué bonito es permitir que nuestro corazón sea esa barca donde Jesús habite todos los días, cada mañana y a cada instante. Señor, en esta hora, Dios, yo te doy gracias, Señor. Pido que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas y en nuestro corazón. Un momento sin Jesús en la barca, los discípulos experimentaron el miedo, las dificultades, la confusión, la frustración. Un momento sin Jesús solo trae dificultades. Es mejor, Señor, que tú estés en la barca, que tú estés en nuestro corazón, cuidándonos, guardándonos, para que nuestro corazón no se afecte de estas cosas, de la frustración y el miedo y la adversidad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.